venimos ante ti con corazones agradecidos. Te edificamos esta casa para que puedas habitar. Queremos que tu presencia llene hoy este lugar y que el poder de tu amor transforme hoy esta ciudad. En esta casa hoy declaramos que todo enfermo sanará y todo aquel que esté caído se levantará. Toda cadena será quebrantada. Hay algo que el Señor me está mostrando, y es que la iglesia olvida los propósitos, las metas y los estándares de Dios. Y yo quiero decirle algo. Cuando usted toma una meta en su vida y usted se dedica a construir algo en su vida, usted todos los días lo piensa, ¿cierto? Y usted se levanta recreando esa meta y ese propósito que tiene, ¿cierto que sí? Usted dice, hoy tengo que seguir adelante porque tengo que lograrlo. Todos los días lo hacemos porque tenemos metas, para el que las tiene, para el que las traza, para el que las escribe en su mente y en su corazón. Pero el que no traza las metas en su vida es una persona que pierde su vida, pierde su tiempo y pierde todo delante del Rey. Jesús trazó una meta en nosotros y la meta es la salvación. Repita conmigo, la salvación. ¿Por qué la olvidamos constantemente? Cuando usted sale a hacer el mal, cuando sale a pecar, se le olvida que tiene esa salvación y que Dios se la ha otorgado a usted, no como un premio, se la ha otorgado por gracia. Repita conmigo, gracia. Es un regalo. Y el que desecha el regalo de Dios, de la salvación, dice Jesús que es el que lo niega, y el que me niega, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que seas tú estableciendo esta meta y haciéndole recordar cuál es el propósito por el que están aquí, el por qué tienen que caminar, el por qué tienen que ejecutar, Señor, todos los días esa fe por ti. Gracias, mi Padre, porque tu Espíritu Santo será el que tome el control en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo lo creo, Señor, lo confieso y hoy lo declaro delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que sea tu Espíritu Santo, Señor Dios, declarando la palabra en esta mañana, instituyéndola y grabándola en el corazón de cada uno de los hombres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya a sentar, hermano. La palabra de Dios dice: y en cuanto a la ofrenda de los santos, repita conmigo, y en cuanto a la ofrenda de los santos, traerla el primer día de la semana. Eso dice la Escritura. Amén. Pablo enseñó algo referente a la ofrenda que es importante. Todos nosotros sabemos aquí que lo que está instituido para la iglesia en el Nuevo Testamento es la ofrenda. Amén. La ofrenda, también llamada diezmo o de la manera que usted lo quiera hacer, es una ofrenda para el Señor y debe ser agradable y limpia. Pablo lo dice en uno de sus textos y dice que ninguno dé por necesidad ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero hay muchas cosas que se desprenden desde allí. ¿Qué tengo que hacer yo cuando tengo que ofrendarle a Dios? Es disponer mi corazón y tener libertad. Cuando nosotros le entregamos a Dios de la ofrenda que Él mismo nos ha dado para darle a Él, porque Él es el que nos provee y nos enseña que tenemos no un mandamiento hoy, sino un recurso de obediencia. Repita conmigo, recurso de obediencia. Un recurso de obediencia significa que cuando usted lo hace en voluntad propia, Él va a traer bendición para su vida. También Pablo dice que el que da abundantemente segará, recogerá. Pero el que escasamente da,
escasamente segará, va a recoger escaso. Pero no consiste en la cantidad de lo que usted dé, sino en la abundancia que hay en su corazón. ¿Me está entendiendo? No consiste en la cantidad de dinero. Yo puedo sacar 500,000, puedo decir, Señor, te los entrego. Pero eso no le sirve al Señor, sino en la abundancia, en la libertad que hay en tu corazón. Jesús dice que nosotros somos ricos cuando en nuestro corazón tenemos alegría y paz con lo que tenemos. Si usted tiene poco y usted está en paz y se goza en ese poco, en ese poquito que Dios le da, entonces usted es rico. ¿Me está entendiendo? Significa que en su corazón hay abundancia. Él no necesita de las cosas externas, Él necesita de la abundancia que tiene en su corazón. De lo que hay en su corazón es lo que habla la boca, pero también de lo que ejecuta su cuerpo, su mente y su espíritu. ¿Por qué nosotros, cuando vamos a dar para el Señor, ni siquiera programamos esto para Dios? Usted tiene que pensar en su casa y decirle, Señor, yo prosperé bastante y bastante voy a abundar en la iglesia, pero poco prosperé, Señor, poco voy a dar, pero lo doy en libertad. La iglesia tiene que ser así. Esta iglesia Vida Eterna para el Mundo se ha caracterizado por algo muy importante, es no darle prioridad a eso, porque eso tiene que nacer de su corazón. Repita conmigo, tiene que nacer de mi corazón. Esto no es una situación de dar porque tengo que dar, porque cómo me voy a presentar a la iglesia sin dar aunque sea una moneda de 500. Ese no es el pensamiento de Dios, porque usted no da de lo que no tiene. Usted da de lo que tiene. Amén. Yo le invito a que cierre sus ojos. Y dígale al Señor lo que usted tiene para darle hoy. Si solamente es dinero que usted quiere traer al alfolí, o quiere entregarle su vida y quiere entregarle un corazón dispuesto, dígale, Padre, yo quiero entregarte todo, todo mi ser, con ánimo pronto, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a que tome su ofrenda. Tome su ofrenda allí donde usted está, la ofrenda que usted trajo. Y hoy vamos a hacer esto al revés. La iglesia siempre hace esto a lo último, pero yo quiero que usted entienda, iglesia, que cuando yo le doy al Señor, le doy en libertad y le doy amor, pensando que esa ofrenda va a edificar a los santos de Dios. Amén. Amén. Separe su ofrenda, tómela ahí en su mano. Tómela ahí en su mano. Ahí su ofrenda, lo que usted trajo para Dios. No lo vaya a dar todavía, solamente ponga su ofrenda aparte y dígale, Señor, yo presento esta ofrenda de lo poco o bastante que tengo para glorificarte y honrarte a ti. Siento, Señor, en mi corazón que debo dar esto, porque tu obra necesita extenderse, tu gracia necesita expandirse un poco más y tu conocimiento necesita ser traído sobre todos los que te buscan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Usted puede traer su ofrenda al alfolí. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Bendito sea su nombre. El tema que el Señor me regala para hoy, o nos da para la iglesia de Jesucristo, es la muerte, el temor del impío. Escúcheme bien. La muerte, el temor del impío, la esperanza del cristiano. La muerte, el temor del impío, la esperanza del cristiano. Voy a empezar relatando lo que Pablo dice en Filipenses, en la carta a Filipe, a la iglesia de Filipo, y les dice, para mí el vivir ¿es qué? Es Cristo, y el morir, ganancia. Pablo estaba diciendo, para mí el vivir, estar en esta vida es estar en Cristo, pero para mí el morir me resulta en ganancia. Pero ¿qué quería decir entonces Pablo?
que mientras su alma estuviese retenida en esta tierra, en ese cuerpo que realmente es una cárcel para tu alma, porque no tiene libertad, porque el cuerpo te lleva a pecar, entonces dice Pablo, mientras que mi alma esté retenida en mi cuerpo, entonces yo voy a vivir para Cristo. Repita conmigo, yo quiero vivir para Cristo. Pero luego dice, y el morir es ganancia. Pablo tenía en su mente algo claro, específico. Y es que morir representaba entrar ante la presencia del Dios vivo. Iba a estar con Él por largos días, iba a emprender un camino específico delante de Dios. Iba a emprender un camino específico delante de Dios. Pablo, ese hombre que murió así como Cristo, también persiguiendo la verdad, persiguiendo la fe en Cristo Jesús, entregó su vida hasta el último momento al Evangelio. Todo el tiempo fue perseguido, angustiado, golpeado. Delante de todos los hombres fue la humillación delante de muchos. Pero él se humillaba reconociendo que cuando él muriera, entonces iba a entrar a la presencia santa del Rey. Por eso lo dijo, y para mí es mejor, me resulta mejor morir ahora y entrar a la presencia de Dios. Porque el cristiano moderno, el cristiano de la parte occidental, ha olvidado este precepto, porque ha olvidado que es tan importante trazar esa meta clara que yo tengo que ir con Cristo hasta la muerte. Porque la iglesia ha olvidado la meta. Repita conmigo, olvidé la meta. Si usted se le olvida que fue llamado con un propósito y fue entrar a la vida eterna, y que para eso, por consiguiente, hay que morir a este cuerpo para poder entrar, a excepto de que venga Jesús y arrebata su iglesia como Él lo promete. Significa que si yo no estoy pensando en ese día de la muerte, si tengo temor en ese día de la muerte, significa que yo no tengo la certeza de mi salvación. Pablo tenía la certeza de su salvación, caminaba en el sendero de la salvación, todo el tiempo caminaba de aquí para allá y de allá para acá buscando la salvación. Porque había algo específico que había hecho Pablo, todo el tiempo de su peregrinación en la tierra caminaba en santidad. La palabra santidad es apartado para Dios o apartado. Él mantenía apartándose en su corazón, en su mente y en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, como él le dice en esas tres facetas, apartándose del mal y del pecado. Por eso él salía confiado a la calle, porque tenía una comunión con Dios. ¿Cuál era? Que se apartaba del pecado y eso le permitía acercarse a Dios, porque nada inmundo o que haga iniquidad puede acercarse al Dios vivo. Cuando usted entra ante la presencia de Dios, cuando usted ora ahí sentado en su silla o ahí parado o arrodillado, usted tiene que entender algo. Lo primero es que si usted está ocultando su pecado delante de Dios y no se está esforzando por apartarse de él, entonces Dios no le va a escuchar. Porque Dios no escucha a los injustos y a los insensatos. Dios solamente escucha al que se humilla y al que reconoce que es un pecador. Salmos capítulo 39, el rey David se acerca a Dios y le dice: Señor, yo no soy más que nada, solo soy un pecador que necesito de ti, de tu redención. Y en todo ese capítulo él se humilla y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a traer esa angustia sobre mi vida? ¿Hasta cuándo me vas a tener y mis angustiadores detrás de mí? Pero en el capítulo 40 pasó algo extraordinario en el libro de Salmos.
Se los voy a leer al principio para que ustedes entiendan lo que les estoy diciendo. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando termina este Salmo 39, en el Salmo 40 dice: wow, tu rostro, tu cara, tu rostro se ha inclinado ante mí para mirar mi humillación. Muchos de nosotros le clamamos y le pedimos: Señor, pero mira a mi esposa, mira a mi esposo, mira a mi hijo, mira lo que me está pasando, escucha mi clamor. Él no te va a escuchar si tú no estás en santidad. Un hombre que está en santidad se caracteriza por la humillación, porque siempre está reconociéndole a Dios que es un pecador y que necesita ser restaurado. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Usted necesita la restauración de un Dios vivo, de un Dios santo, pero nunca le va a escuchar si usted no está en santidad. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque él estaba convencido de que viviendo en Cristo iba a morir y iba a pasar a ese nivel espectacular que Dios tiene preparado para nosotros. Grandes maravillas para usted y para mí. Pero solo se hace posible para el que cree, porque para el que cree todo le es posible. Pero muchos no creen. Muchos se les olvida que ese Dios prometió y cumplió, y que no es hombre para mentir, que Él guarda su pacto, guarda su promesa. Pero Él dice: apártate del mundo y de las contaminaciones del mundo. Ya no puedes ser igual al mundo. Todo cristiano que tiene la esperanza en que va a morir y va a pasar a la resurrección es uno que guarda el precepto de Dios. ¿Cuántos de nosotros guardamos ese precepto, ese mandamiento? Muchas filosofías orientales, filosofías religiosas, han querido mostrar que lo que ellos persiguen, lo que ellos buscan, ese dogma que tienen, o sea, esas reglas primarias que tienen, esos dioses que ellos inventan para sí, esos profetas que levantan para sí, esa ideología que levantan para sí, los va a llevar a una paz. Pero no entienden que hay algo superior, y es que Dios nos depara a nosotros y nos dice: en este mundo nunca habrá paz. Nunca existirá paz. Escúchelo bien: nunca existirá paz en este mundo total, porque su paz será solamente temporal. Yo veo matrimonios que se unen y ese día hay alegría y hay gozo y se la pasan un mes, 2 meses, 3 meses, hasta 1 año, 2 años, y después se perdió la paz. Y se casaron con ímpetu, con metas claras, porque Jesús dice: aquí no será fácil. Por eso es que nos promete y nos extiende una vida eterna y nos dice: allá es donde hallarás paz para tu alma. Aquí no, escúcheme bien, aquí usted tiene que luchársela en medio de la adversidad para tener gozo y paz. Pero allá, escúcheme bien, usted tendrá una paz que diría yo es insoportable. Será tanto la alegría, tanto la paz que usted tendrá en ese lugar.
Yo creo que eso va a ser una locura. Hay personas que se han acercado y me han dicho, pastor, pero ¿sabe qué? Yo pienso en todas esas cosas que Dios promete por allá en Apocalipsis 21, cuando dice que allí no habrá lloro, no sufrimiento, ni nada de eso. Y yo digo, eso debe ser hasta aburrido. Pues yo no me aburro cuando siento paz y cuando siento gozo. Pablo se derretía y decía, yo quiero morir para entrar a la presencia de Dios. Pablo ya sabía que así como venía siendo angustiado, lacerado, torturado, iba a hacerlo hasta el último día de su muerte. Y que iba a morir de una manera no muy agradable. Un profeta se le acercó y le dijo, tú vas a morir en Roma. Y él ya sabía que su muerte era ¿Cuántos de nosotros pensamos en la muerte y eso nos aterroriza? Yo quiero decirle algo, mire. La meta que Dios nos pone, aunque usted no la ve, es la meta real, porque lo que usted ve no es real. Pero lo que usted no ve, esa es la realidad, porque eso permanece, es existente para siempre. Todos estos hombres, en sus filosofías orientales y falsas, que se levantan cada día, no tienen ninguna demostración de lo que ellos están mostrando va a ser así o es verídico en su vida. No pueden hacerlo. Todos sus profetas y todos los que ellos adoraron, sus dioses, están muertos. Todos están en tumbas olvidadas. Pero Jesús, que murió por nosotros, Él está vivo. Amén. ¿Cuántos dicen que Él está vivo? Es que Él está vivo. Él no está muerto, Él es, será y continuará siendo por toda la eternidad nuestro Dios y estará con nosotros siempre. Y esa es su promesa más grande. Muchos de nosotros miramos esa meta y decimos, wow, claro, yo quiero vivir sabroso. Pero la meta real de un cristiano no es esa. La meta de un cristiano es yo quiero estar en la presencia de mi Dios. Y eso cambia la perspectiva. Cuando usted está en la presencia de Dios, entonces viene el gozo. No es la añadidura primero que el Dios que creó la añadidura. Usted primero busca el gozo en la presencia de Dios. La práctica de la oración que usted tiene es entrar en la presencia de Dios cuando usted dobla su rodilla y empieza a clamar a Dios, es decirle, no te veo, pero mi espíritu te ve. No te veo con mis ojos, pero mis ojos espirituales están contigo. Te estoy viendo, sé que estás aquí, porque tú dijiste que donde hay dos o más, tú estarás en medio. Y tú dices que todo aquel que tiene comunión contigo, Él reina y vive en su corazón. Entonces el cristiano desde aquí mismo tiene que empezar a experimentar fe. Repita conmigo, fe. Les voy a hablar de algunas filosofías orientales. El Islam, 1.23 billones hasta el 2015 de personas están en esta falacia, es terrible. Surgida en Arabia Saudita en el siglo VII y que se rige por el Corán. Básicamente se movió por medio de Mahoma cuando se levantó su profeta. Entonces ahí levantó esta falacia. El hinduismo, en general 828 millones de personas hasta el 2015. Su nacimiento se remonta al año 1750 antes de Cristo. Y eso a mí me parecía tremendo, porque Mahoma se levantó como en el año 700 después de Cristo, pero estos 1750 años antes de Cristo se considera que es de las religiones más antiguas que existen en el mundo. Y desde este tiempo están buscando esta situación, el hinduismo. ¿Y en dónde está su profeta? ¿En dónde está? Está muerto. Se levantó. El agnosticismo, 639 millones de personas. Y el gnosticismo estaba en el tiempo de Jesús.
ya hacía parte de las sectas de ese tiempo. Y todos esos gnósticos que hablaban cosas fantásticas y emocionantes están muertos. Su creador está muerto. El budismo, 367 millones, surgió hacia el siglo V antes de Cristo, a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama. ¿En dónde está Gautama? Mejor conocido como Buda. ¿En dónde está? Muerto. Y van a orarle y a rezarle en una tumba donde está un muerto. El ateísmo, 150 millones. Estos sencillamente son los que no creen en Dios. Y se prolifera y aumenta la cantidad de personas que creen esto. ¿Sabe? Hace poco escuché el testimonio de una mujer, esta semana, y me decía que una niña fue cristiana, una joven, y le pasaron ciertas cosas bajo malas enseñanzas, posiblemente, y comenzó a pensar que Dios no existía porque las cosas no le salían como ella quería, no eran como ella pensaba, y después se declaró atea, después de haber conocido a un Dios vivo. Porque las personas cuando vienen a Cristo piensan que todo lo que usted va a pedir, entonces se va a hacer así y su vida va a ser espléndida y espectacular. No, Jesús lo dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Y muchos desertan porque esto no es para cobardes. El cobarde no heredará el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de mi Padre, ese entrará, dice el Señor. Nadie más. El que mantiene en su corazón un tesoro grande de que ese Dios es el Dios vivo y que lo cree con todo su ser. Luego aparece el chiquismo con ese H, chiquismo, y con K de kilo. 23.8 millones de personas. Tremendo. Luego aparece el sijismo, fundada por Gurú Nanak en 1469. Es una mezcla del hinduismo y el islam. Mezclan las ideologías. O sea, ya mezclamos a dos dioses. Saqué estas que son como más importantes. ¿En dónde estamos nosotros? Creyendo en todas estas falacias y mentiras, o creyendo en ese Dios que vino y se hizo hombre, Jesús, y fue hasta la muerte, hasta la cruz del Calvario, y murió por nosotros. Porque yo quiero decirte algo, Jesús no está muerto, Él está vivo. Él no está en una tumba. Repita conmigo, Él no está en una tumba. Él salió hace 2000 años de allí y venció la muerte. Recuerde la enseñanza: la muerte, el temor del impío, la esperanza del cristiano. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante por favor su Biblia, yo la quiero ver. Esa Biblia de papel, esa espada. ¿Y quiénes no trajeron su Biblia de papel? Traiga su Biblia. Yo se lo dije el miércoles a la iglesia. El mundo necesita ver ese poco de cristianos locos en la calle que lleven su Biblia, que la porten y digan: ese es cristiano. Usted anda con una Biblia en el celular, estúdiela en la casa, muy bueno, a mí me sirve para estudiar. La tengo en el computador, la tengo en mi tablet, la tengo en mi celular. Pero algunos dicen: no, pastor, yo la tengo en la mente. Ah, sí. Hay que cargar. ¿Sabe qué? La Biblia portátil del cristiano es esa Biblia que se ve. Traiga la Biblia, hermano, y traiga libreta de apuntes. Tome apuntes para que estudie en su casa. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. Vamos entonces a leer Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas capítulo 24, versículo 1. Si usted no tiene Biblia, compártale ahí al que está a su lado. Lucas capítulo 24, versículo 1.
Andrés, ¿me haces un favor? ¿Me le haces llevar al muchacho de camisa azul? Gracias. El muchacho de camisa azul atrás de mí. O agua marina, no sé. Tengo daltonismo. Vamos a leer entonces. Si usted lo tiene, me dice amén. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta es fantástica. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué todas estas religiones buscan entre los muertos a uno que vive si están muertos? ¿Por qué no buscan a Jesús, al autor y consumador de la vida, al verdadero y único Dios? ¿Saben por qué? Porque han creído sin ver. ¿Cómo así que han creído sin ver, pastor? Sí. ¿Sabe cuál es el mejor creer en un cristiano? El mejor creer de un cristiano es cuando usted lo vive, cuando usted lo siente. Si usted vive a Cristo y siente su presencia, usted va a creer todos los días de su vida, porque tiene claro que Él vive en usted y que cada día lo siente. Pero muchos cristianos quieren creer en ese Dios, en el testimonio de otro. ¡Wow! Fui a esa iglesia y vi el mover increíble del Espíritu Santo. Vi cómo se paraban las personas cuando estaban casi muertas. Vi cuando estaban enfermos y se levantaban de su enfermedad. Vi cómo estas personas se levantaban en una fe increíble. Pero solo viven en eso. Nunca quieren experimentar esa realidad de Dios. Esa realidad de Dios solo se experimenta en la presencia de Dios. Amén. Cuando usted lo busca, y temprano lo busca, Él se presenta ante usted y se hace tangible. Y Él les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Escúcheme bien, a nada más y nada menos que a los que anduvieron con Jesús 3 años. A ellos les dan el testimonio de que Jesús resucitó. Y mire lo que pasa. Esto es sorprendente. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. ¡Wow! Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los apóstoles andaron con Jesús, vieron sus proezas, sus maravillas, sintieron el poder de Dios.
Jesús les dijo: yo les doy autoridad para que vayan en mi nombre y echen fuera demonios, sanen a enfermos, resuciten a los muertos. Y ellos se iban y hacían todo lo que Jesús les decía, y tenían el poder y la autoridad de ese Dios vivo para hacerlo. Pero Jesús les dio una promesa importante, representativa para ellos, y lo más grande en su vida. Y no lo entendieron. No entendieron la meta más clara. Ellos pensaron que Jesús solamente era un mover sobrenatural en la carne, en el cuerpo y en este mundo. Pero no entendieron que su poder sobrenatural iba más allá. No alcanzo a entender el pensamiento de los apóstoles en cuanto a esto, porque ellos mismos levantaban y resucitaban muertos. Pero cuando Jesús les dijo: yo moriré por toda la humanidad y me levantaré al tercer día, no lo creyeron. Dice que les pareció locura lo que ellas le estaban diciendo. Al mundo le parece locura allá afuera que usted y yo creamos que vamos a resucitar un día en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios, que me crean loco. Yo quiero que sea así. Si piensan que estoy loco por creer en ese Dios que vino y murió por mí, glorias al Señor. El mundo necesita saber que usted está loco por Él. El mundo necesita escuchar de su boca que usted le diga: para mí el vivir es Cristo y no hay otra razón en mi vida, no hay otro motivo, no hay otra meta sino Cristo Jesús. Y que usted le diga: y el morir es ganancia. No vaya a salir a tirársele a un carro, hermano. De eso no se trata. Pero el anhelo más grande, más fuerte que hay en mi corazón, escúcheme bien, es encontrarme con Él. Y yo sé que para que eso pase, me voy a encontrar con Él allá arriba y voy a tener que ser arrebatado o morir para poderlo ver. Cuando yo, escúcheme bien, salgo a la calle, yo me pongo en manos del Señor. Y siempre le digo: Padre, yo te pido, Rey, que guardes mi vida. ¿Cuántos de ustedes salen y oran por la mañana? Y le dicen al Señor: pongo mi vida delante de ti todos los días. Y yo salgo y le digo: Señor, yo oro para que tú protejas mi vida. Pero lo que necesito principalmente es que protejas mi alma, mi espíritu y todo mi ser, para que si yo parto y muero pueda ir a tu presencia. ¿Sí? Si llega mi día hoy y yo tengo plena certidumbre de mi salvación, de estar en su presencia, entonces yo puedo morir hoy tranquilo. Pastor, pero es que usted tiene unas gemelas, tiene su esposa, tiene que sostenerlas. Hey, escúchame bien, yo no soy el que hago eso. El que lo hace es mi Padre que está en los cielos. Y Él dice que no ha visto a su descendencia mendigando pan. Él es el que me sostiene. Él que es el pastor de las ovejas, Él sostiene mi vida. Repita conmigo: Jesús no está muerto, Él está vivo. Él vive. ¿Por qué entonces tener temor a la muerte? Significa que cuando usted tiene temor a la muerte, la perfección de Cristo no está en usted. Usted camina en incertidumbre. Usted camina a pasos de muerte hacia el infierno. Yo prefiero caminar pasos certeros de muerte hacia la vida eterna, hacia la esperanza que es en Cristo Jesús. Yo prefiero sufrir en esta tierra y no sufrir la eternidad. Yo no sé usted qué está pensando, pero yo sé que Cristo vive. Sus propios apóstoles dudaron de que Jesucristo hubiese resucitado. ¿Cuántos de ustedes están en la iglesia no siendo apóstoles, sino hijos de Dios que están siendo instruidos y muchas veces dudan de que Jesús haya muerto y haya resucitado? Yo quiero mostrarte
Algo que hizo Jesús y nos enseñó a todos. Acompáñame a San Juan capítulo 10. En el capítulo 7 encontramos unas palabras hermosas del Señor Jesús cuando le hablaba al pueblo de Israel, y ahí estaban presentes los fariseos. 10:7. San Juan capítulo 10 versículo 7. Ya hablamos pues entonces de la incredulidad, escúcheme bien, de la incredulidad del creyente con respecto a la resurrección. ¿Sí? La incredulidad del creyente con respecto a la resurrección. Sus apóstoles incrédulos. Pero entonces miremos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la promesa de la vida eterna. Si usted entra por Cristo Jesús, va luego a salir por esa puerta, pero a entrar al reino de los cielos. Hay una puerta que divide y usted está aquí en el mundo, y cuando usted entra por esa puerta que es Cristo, que es el único camino, la verdad y la vida, usted se traspasa al otro lado y usted dice: ahora sí estoy en la vida. Y va a entender en ese lugar que usted estaba muerto. Jesús les dice: ustedes están muertos en delitos y pecados. Aunque estábamos vivos físicamente, muertos espiritualmente. Y les dice entonces allí: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hace? Entrega su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, ¿sí? Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén y amén. Qué tremendo este texto. Dice Jesús que Él por sus ovejas, ¿qué hace? Da la vida. Jesús vino y murió por todos nosotros, por el pecado suyo, por el suyo y por el mío. Y entregó su vida. Mire, hay algo que pasaba en el Antiguo Testamento, y es que Dios le exigía al pueblo de Israel que presentara un sacrificio, un animal vivo, limpio, puro, perfecto, y lo presentara ante Dios como sacrificio por su pecado. Eso representaba que eso expiaba su pecado, que Dios no miraba más su pecado por esa sangre que se derramó de ese animal. Pero ahora hay algo importante. En la escritura dice que hoy en día ya no hacemos eso. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Presentar ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al que murió por nosotros, al inmolado. Lo presento delante del Padre. Pero aquí es donde quiero hacerte un referente. Cuando el pueblo de Israel presentaba sus sacrificios, los presentaba por algo que se llamaba el mandamiento de Dios.
por los mismos nisbot de Dios, tenía que ir a presentar por obligación cada año por sus pecados. Y aún el sumo sacerdote por sus propios pecados, por sí mismo y por los de su casa. Pero muchos de ellos lo hacían por obligación, no lo hacían limpiamente. Es decir, los presentaban porque ellos sabían que si no los presentaban iban a ser acusados y eran indignos delante de Dios porque querían recibir recompensas de Dios. Pero Dios quiere que tú presentes esa ofrenda que es Cristo Jesús libremente, que tú quieras hacerlo. Ahí es donde se hace de una manera que se llama humillación. Que yo lo presento con un corazón limpio y dispuesto. Que le digo: Señor, aquí vengo ante ti, entro al lugar más santo y presento a Jesús, mi Cordero, el que quita el pecado del mundo. Lo presento para que expíes mi pecado. No para que lo expíes, sino para que lo quites. Porque la palabra expiar significa cubrir. Pero la palabra quitar es quitar, deshacerse. Y las promesas de Jesús es que cuando usted confiesa su pecado en humillación, Dios le promete a usted que va a perdonar todos sus pecados y los va a olvidar y los va a echar a la mar y nunca más se va a acordar de ellos. Si usted tira una basurita en medio del mar, ¿usted cree que la vuelve a encontrar? Imposible. Y por eso Él dice: nunca jamás me volveré a acordar de tus pecados. Pero usted necesita humillarse. Repita conmigo: necesito humillarme ante Dios. ¿Cuál ha sido su Dios y cuál ha sido la filosofía que usted ha buscado en el mundo? La filosofía del mundo en la parte occidental es muy sencilla: no hay Dios. No hay Dios. Porque si hubiera Dios, para ellos no harían todo lo que hacen. Porque aún hasta los budistas, hasta los hinduistas y todos aquellos conservan un precepto, y es que tienen que hacer el bien. ¿No han visto? Que andan por ahí con sus tapitas, tin, 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 y con su colita aquí atrás y todo. Y no comen ni carne, no matan animales. Y hacen largas caminatas y se meten por allá en conventos, y se meten por allá en monasterios, gracias, en monasterios, porque quieren no hacerle mal al prójimo. Pero el hombre sin Dios sencillamente dice: yo soy mi Dios, hago lo que yo quiero. Miren, hay algo que hizo Dios y nos dijo: los hijos ¿son qué? Herencia de Jehová son los hijos. Cuando usted recibe un hijo, cuando usted mujer pare un hijo, cuando usted hombre tiene un hijo en el cual usted puso, es su simiente, es su semen el que entró allí, nació un hijo porque usted también ayudó en esa situación. Dios dice: tú lo preparas para el regreso del Señor, tú lo preparas para ser salvo. Y si él se pierde, es tu culpa también, porque Dios te escogió a ti y te puso tus hijos para que tú los levantes en la presencia del Rey. Pero mi Dios, mi yo, mi egocentrismo, mi altivez dice: no, yo hago lo que yo quiero. Tienen hijos y los botan, tienen hijos y no les importa, tienen hijos. Si usted tiene hijos, los tiene para amarlos, pero en el amor del Señor. Otros tienen sus hijos y no los botan, no, pero tienen sus hijos y piensan que darle a su hijo un alimento, una comida y un techo, eso es ser un padre. Te digo que no, porque son sus propios dioses, porque están buscando lo suyo, no buscan lo del otro. Uy, yo veo problemas grandes, padres con hijos, escúcheme bien, que se han matado entre ellos por dinero, por cosas materiales. Eso es increíble. ¿Cómo un padre va a mandar a matar a su hijo? Y lo hacen. ¡Qué desgracia! Porque son
sus propios dioses. Y muchos dicen, no, yo creo en Dios, yo soy católico. Pero, entonces, ¿de qué sirve mi religión? Si yo no cumplo con el propósito de Dios, con lo que Dios estipula para mi vida. No hay ningún sentido. Él dice aquí algo especial. Se lo voy a volver a repetir ahí. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque ese mandamiento recibió de su Padre. Esto es especial. Aquí lo que está diciendo es que Satanás no lo mató por voluntad de él, sino que Satanás lo mató por la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero es que lo que hizo Jesús aquí, en lo que recibió de mandamiento, es: mi Padre me envió a que hiciera esto, y yo tomo mi vida, yo la tomo hoy y la entrego por el pueblo de Dios. Y la vuelvo a tomar porque tengo promesa del que me dijo: tú resucitarás y no dejarás ver no dejarás verme en el Seol, en el infierno. No me permitirás que mi alma se quede allí. ¿Sabe que Jesús hizo algo especial? La primera decisión que tomó fue decir: yo voy, yo iré por ellos, yo los salvaré. Un mundo perdido, yo los salvaré. Cuando Él ofreció su vida en expiación por usted y por mí, ganó la honra y el privilegio de volver a tomar su vida. Porque Él hizo lo que el Padre le dijo. ¿Usted espera volver a tomar su vida como lo hizo Jesús? Pues usted tiene que ganarse ese privilegio. Usted tiene que estar dispuesto a morir sin temer a esa muerte, caminando totalmente en certidumbre de su salvación, ejecutando la santidad en su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Cuando yo vengo a Cristo, tengo que entender que yo me tengo que dedicar a Él y que tengo que poner mi vida por expiación. Sí. Y vendrán y seréis asolados y aún muertos por causa de mi nombre. Yo quiero decirle algo: si usted muere en su familia, teniendo a sus hijos que son herencia de Jehová, y si usted muere por ellos, ¿usted no cree que usted va a entrar a la vida eterna y ellos también lo van a hacer? Claro, eso fue lo que Jesús hizo. Dijo: el que esté dispuesto a venir en pos de mí, tiene que morir. El impío teme a la muerte, pero el cristiano no debe temer a la muerte. El cristiano tiene que prepararse para ese momento. Pastor, es que a mí me da un miedo hablar de la muerte. Ay, no, pastor, no hable de eso. Ay, no. Y uno comienza a hablar de la muerte y están allá. Mi esposa era una. Antes yo no le podía hablar de la muerte. No me hable de eso, no. Y ya hoy en día ya habla tranquilamente de la muerte. ¿Por qué nos asusta eso? Si para nosotros va a ser un privilegio morir en Cristo Jesús. En el versículo 19 de Juan dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Wow. Primero, los apóstoles no creyeron que Jesús había resucitado. Y cuando Jesús estaba presente a los incrédulos, ellos tampoco creyeron que Él iba a resucitar. Ellos decían: está loco, está endemoniado. El mundo no va a creer que usted le dice que va a resucitar. Si usted le dice a su mamá:
Mamá, yo tengo una esperanza y es que yo voy a resucitar, pero hay un mañana, y ese mañana, ¿sabe cuál es? Que vamos a estar en la presencia de la gloria de Dios y disfrutaremos de su presencia eternamente. Y si su mamá no es de Dios, en ese momento le va a decir: mijo, aquí es donde usted tiene que disfrutar, gócesela, rumbee, tenga mujeres. Su propia mamá le va a decir eso, y su propio papá. Y es más, su papá lo va a llevar a usted a un prostíbulo cuando tenga 10, 12, 13 años para que sea un hombre, dicen ellos. Qué situación tan vergonzosa que es que el mundo no conoce a Dios. Por eso es que cuando usted juzga, escúcheme bien, el hombre juzga las cosas que no sabe, pero cuando usted siente la presencia de Dios en su interior, usted juzga las cosas en el espíritu, ya no en la carne. Tampoco cree el mundo, pero si el mundo no cree, ¿por qué usted y yo no vamos a creer? ¿Cuántos creen en la resurrección de los muertos? ¿Y cuántos creen que usted va a resucitar de los muertos? Porque eso es otra cosa. Una cosa es creer en la resurrección, pero otra es que usted no crea que usted va a resucitar. Ahí hay otro problema. Usted no tiene certeza de su salvación. Y usted dice: ¿será que me salvo o será que no me salvo? ¿Será que resucito o no resucito? Un cristiano no tiene que estar pensando eso. Un cristiano tiene que tener certeza, porque el que lo llamó prometió y lo selló para que usted sea salvo. Usted debe afirmarse en su salvación y decir: Señor, hoy yo me afirmo en ella. ¿Por qué no lo pueden afirmar? Porque están caminando en pecado. Porque el que camina dignamente, ese está seguro de su salvación, pero el que indignamente, ese sabe que se va a perder. La certeza está en el caminar del hombre. Hombre, si usted va a la universidad y comienza a estudiar, y usted se mete a estudiar para ese examen que le van a poner, y se mete y estudia, y estudia, y estudia, y estudia, y usted está seguro porque se memoriza las cosas, y las sabe, y las aprende, y las mete dentro de su mente, ¿sabe cómo se va usted? Para la universidad, seguro, campante. Y se va tranquilo, se sienta, ejecuta su examen tranquilo, se va primero que los otros, hasta luego. ¿Cuánto va a sacar usted? Mínimo un 10. Sí, porque usted se preparó. Amén. Pero llega uno que por allá: no pude estudiar, hermano. No, es que no pude, hermano. Voy a ver de qué me acuerdo, a ver si la gano. Claro, usted no tiene certeza. Pero hay muchos, escúcheme bien, y mucha de la iglesia, escúcheme bien, por favor, atención, y muchos en la iglesia piensan que por estar sentados ahí y recibiendo palabra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles o cualquier día de la semana, piensan que por eso van a ser salvos. Esa es la mentira más grande del mundo. ¿Usted está estudiando? ¿Usted se está preparando? Usted coge la escritura y se prepara y come, y además de eso usted sale y va y la ejecuta y se prepara en la ejecución. ¿Usted hace el experimento que está escrito ahí? Por eso es que muchos andan así: ay, pastor, se va a morir, y uno los ve y lo llaman: pastor, está enfermo, se va a morir, pastor. Pues que se muera, ¿no es que es un hijo de Dios? Pues que se muera. Pero es porque no tiene certeza en su corazón. El mundo teme a morir por eso, porque no saben en dónde van a estar, porque no entienden, y porque en su interior saben que hay algo que se está quemando, y es su alma que se va a quemar. Se lo aseguro, el que rechaza a Cristo, así como se lo estoy diciendo hoy, espero que usted no lo tenga que experimentar, se va a perder. Primera de Corintios 15:12, y vamos terminando.
Primera de Corintios 15:12. Me dicen, pastor, pero es que usted lee mucho. Claro, ahí está la palabra de Dios. Amén. Pero si se predica de Cristo, dice el apóstol Pablo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¡Wow! Mire, esto no es nuevo, esto le pasaba a la iglesia en la antigüedad. Predicaban a Cristo, pero no creían que había resurrección. Los apóstoles no se la creyeron. Y Pablo les dice aquí, ¿cómo así? O sea, pero si predicamos a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, que solamente Cristo resucitó. No, porque si hay resurrección de muertos, perdón, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Porque cuando Cristo murió y resucitó era para que usted y yo resucitáramos en Él. Amén. Ahí está claro. Y dice ahí, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que usted está predicando, hermano? Porque yo sé que aquí hay varios hermanos que predican y comparten la palabra afuera. Pero ¿qué es lo que está predicando usted? ¿Bajo palabras o bajo testimonio? ¿Usted está predicando de ese Cristo que resucita, pero no está viviendo en santidad? Para desgracia se lo digo, está invocando el nombre de Dios en vano. Y aunque usted esté predicando y piense que porque sale a llevar el evangelio y predicar se va a salvar, no, Señor. Dios le pide que usted primero sea un testimonio. Usted tiene que ser primero un testimonio. En su casa, en su trabajo, en todo lugar. Y predica de lo que usted es. Y predica hacia dónde va, porque usted tiene certeza de que va a entrar al reino de los cielos. Si no, está predicando en vano. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Esto es más grave. Vana es entonces ¿qué? Vuestra fe. Porque lo que creemos, que es en Cristo Jesús, hacemos que sea vano para otros. Tantas personas que uno ve que se apartan del evangelio por el testimonio de otros. Eso es terrible. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí está escuchando? Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y vuelve y lo repite: aún estáis en vuestros pecados. Eso define. Cuando una persona que es cristiana no cree en la resurrección, no la practica, él está ¿en qué? En pecado. Por eso es vano. Por eso muchos andan en incertidumbre. Ay, no, ¿yo cómo estaré? El Señor regresa pronto, ¿cómo estaré? ¿Seré una novia con su aceite? Pues usted lo tiene que saber. Usted tiene que saber cuánto tiempo ora el Señor. Usted tiene que saber cuánto tiempo usted se postra delante de Dios. Usted tiene que saber cuántas cosas usted está haciendo, mostrando ese Dios vivo en usted. Usted tiene que saber cuánto usted está muriendo a su ego, a su idolatría, a su egolatría. Usted lo sabe. Por eso muchos caminan así. Ay, no. Hasta le da miedo ir a la iglesia porque le da miedo que le echen fuera los demonios que tiene ahí por andar en pecado. Sí, muchos les da miedo. Y dice, uy, yo estoy caminando mal, hasta endemoniado estaré, hermano. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Romanos 18, voy rápido. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, hay dos rudimentos en el evangelio. ¿Sí? Hay dos rudimentos básicos, elementales,
que no pueden ser cambiados. ¿Sí? Dos credos fundamentales para la salvación. Y lo dice aquí el apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Wow. Primera exigencia, usted tiene que creer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Lo segundo que tiene que hacer es creer que usted va a resucitar, que Él resucitó para usted resucitar. Si usted no cree en esto, vana es su predicación, vano es su estilo de vida, vano es lo que usted está haciendo sentado en esa silla. ¿Qué es en su casa viéndose el partido? Si usted no se transforma, yo le digo algo: al reino de los cielos no entrará cosa inmunda. Por ahí me levantó una mujer de una iglesia que se llama Ministerial de Jesucristo, donde adivinan y adivinan y adivinan. Hay un espíritu terrible ahí. Y le digo: señora, le voy a decir algo. Usted me está diciendo que la iglesia donde usted va son perfectos y que la santa sierva de Dios que está ahí, esa fue la escogida. Pues yo le digo, eso es mentiras, porque la perfección no está en ese lugar. Y de una vez le digo, la perfección no se va a dar sino hasta el día que usted se muera. Repita conmigo: seré perfeccionado hasta el día en que muera. Porque San Juan capítulo 1 dice que el que diga que no peca es mentiroso, y el que diga que nunca ha pecado hace mentiroso a Dios. Toda su vida usted está aquí. Pablo lo dijo, ¿no? Lo que no quiero hacer, eso hago. Estamos hablando de un Pablo próximo a morir, que había entregado su vida por el evangelio, y dice: wow, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, eso no hago, porque el pecado que mora en mí. Si usted es pecador, usted es imperfecto. Cuando Jesús dice: sed santos y sed perfectos, está diciendo que establezca ese camino. Y es que usted entra a estudiar, y entonces el día que entra a estudiar le entregan el cartón de bachiller, ¿cierto? No, a usted se lo entregan cuando usted termina. Cuando usted termina le dicen: ahora sí, vea, ejerza. Eso es lo que dice Dios: ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y yo le digo una cosa: usted hoy todavía no está perfeccionado. Si usted piensa como Cristo, en su alma usted es perfecto, porque Pablo dice: y a los perfectos que piensan lo mismo que yo les digo. Pero si usted no obra conforme a la perfección del Espíritu, usted sencillamente está muerto, y su alma será dejada en el Hades, como dice la palabra de Dios. Y te permitirá Dios ver corrupción, o sea, experimentar el mismo infierno. Usted debe cambiar. El principio de la sabiduría es, iglesia, el temor a Jehová. Teme y vivirás. En el libro de Proverbios, Salomón dice unas palabras que son wow. Ay. Salomón, ¿dónde estás? 10:24, apúntelo ahí, rápido voy. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Repita conmigo: lo que el impío teme, eso le vendrá. ¿Usted sabe qué es un impío? El que no guarda la palabra de Dios, el que fornica, el que adultera, el que practica cosas ilegales delante de Dios, el que miente. El que aborrece a sus padres. Ese es el impío. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Pero ¿qué quiere decir que no permanece?
Ya se lo voy a explicar. No es que, como andan por ahí diciendo los testigos de Jehová, que usted se muere y se desaparece. No, 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 no. Jesús dice que el que niega a Jesús, al que no busca al Padre, se va a perder, pero en el infierno. Dice él, ¿hay vida eterna o hay muerte eterna? Y la muerte significa separación. Ay, pastor, pero es que usted habla del infierno, usted quiere asustar a todo el mundo. No, no soy yo. Cristo vino, descendió y dijo que había un Sheol, que había un Hades, así llamado infierno, y que ahí van las personas que aborrecen a Cristo. Y el que lo aborrece, ¿sabe quién es? El que hace lo que quiere, el que hace lo que está en su corazón, su maldad. Ese que practica el pecado, ese se va a ir al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dice Jesús. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el que ama su maldad no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que ama a Dios viene y manifiesta que sus obras son malas para que Dios lo perdone, lo santifique y lo glorifique en el reino de los cielos. Esos son los hijos de Dios. En Romanos 2:9 dice así: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Cuando dice judío y griego se está refiriendo a los judíos que Dios escogió en la antigüedad y a los gentiles que representan los griegos. Es decir, ellos y los otros van a ser juzgados o van a ser rescatados. No importa dónde usted sea, Dios le da la oportunidad hoy para arrepentirse. Amén. Le voy a dejar con una palabra que siempre he dado aquí en la iglesia y quiero repetírselo. ¿Usted tiene temor de la muerte? Pues Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. El que teme a la muerte es el que no está con Cristo. El que está con Cristo no teme a la muerte. Acompáñeme por favor en Hebreos capítulo 2 versículo 14 y vamos a salir de la esclavitud del temor de la muerte. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Qué bendición tan grande. Para que usted no tema en la muerte, le voy a explicar. Jesús dijo: yo entrego mi vida, y la entregó por usted y por mí. Y dice que al entregar su vida y al Señor devolvérsela milagrosamente porque Él había sido capaz de entregarla, entonces ¿sabe qué pasó? Jesús venció a la muerte, porque hoy ya no está en la tumba. Él está vivo, Él vive, y Él vive para siempre. Y todos sus santos hijos, los que le buscan, van a vivir con Él. Dice ahí que vivían en la esclavitud de la muerte porque temían a la muerte. Yo quiero que usted haga una cosa realmente tranquilo. ¿Cuántos han temido de la muerte? Levante su mano, tranquilo. Yo he temido de la muerte. Claro que sí. Hoy ya no. Pastor, es que Jesús va a venir. ¿Y para qué tenemos chinitos ya? ¿Para qué tenemos hijos? Si ya va a venir. Por ahí me salió uno con esas. Y un pastor amigo mío me dijo: pastor, pero es que ¿para qué tenemos hijos si Cristo ya va a venir? Pero el mandamiento en la Biblia dice llenar la tierra y sojuzgarla, no nos dice hasta cuándo. Él solamente dice hágalo. Quiero decirle algo: si Jesús viene ahora, por ejemplo, Erika, si Jesús viene ahora y te encuentras sin Él, tú te vas sin Dios. Y sabemos cuál es el fin. Estoy haciendo el ejemplo porque ella está con un bebé. Amén.
Pero tu hijo, ¿en dónde va a estar? Él se salva, ¿cierto? Claro que sí. Porque él no es el dueño de tu pecado ni el culpable de tu pecado. Él se salva. Si viene mañana, mi hijo para arriba. ¿Usted se imagina una persona en el infierno pensando, ¿y mi hijito? Y no poder estar con él y él estar sufriendo. No tema. Si usted teme hoy, es bueno que tema, porque así va a aprender a temer al Dios de Israel. Y al que dice, no temáis al que mata el cuerpo, sino al que es capaz de matar el cuerpo y echar el alma al infierno. Sí, escúcheme bien, usted que está aquí, usted debe temer a Dios. Enderece sus sendas, sus caminos. Toda ruta torcida, enderécela, porque el tiempo se acaba. Los días son malos, hay que aprovecharlos. Amén. Levántese por favor de su silla. En esta casa.